Mi nombre es Ruth Gomano, soy docente de la Facultad de Psicología de la UNT y estoy a cargo del servicio de violencia familiar que funciona ahí en la facultad. Y bueno, por eso estoy hoy aquí con ustedes, ¿no? Para hablar de la violencia familiar y los factores de riesgo, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a entender la violencia familiar como las relaciones de abuso de poder que se producen en el interior de la familia. Es decir, que un miembro de la familia va a producir un daño intencionalmente a otro miembro de la familia, ¿sí? Y este daño puede ser físico, puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser económico, ¿sí? Bueno, una de las características que tiene la violencia familiar es que tiene que ser de carácter crónico, ¿sí? Es decir, que tiene que darse a lo largo del tiempo y que puede darse de manera permanente o de manera cíclica, ¿sí? Esto nos va a hacer pensar cuando recibamos una consulta, nos tiene que permitir evaluar si esta situación está sucediendo ahora por estas características del encierro y del aislamiento, porque ustedes vienen trabajando, digamos que este aislamiento, ¿no? Y esta situación de encierro provoca estrés, provoca ansiedad, irritabilidad y que es muy posible que se llegue entonces a situaciones de violencia. Entonces nosotros tenemos que evaluar si esta situación se está dando ahora con estas particularidades en este momento, que va a ser diferente a una situación de violencia familiar que tenga ya su cronicidad y que venga ya perdurando en el tiempo. Nosotros vamos a evaluar en ese caso en qué nivel está esta situación, digamos si son discusiones, si hay insultos, si se ha llegado a los golpes, y es muy factible, digamos, que si esta situación se da por el contexto actual, es muy factible que nosotros con una intervención podamos modificar esta situación, ¿sí? Que operemos como una terceridad que viene a ordenar estos vínculos y estas relaciones. Entonces, bueno, vamos a investigar cuáles son los motivos por los cuales está sucediendo esto, qué es lo que está pasando, y apuntar, digamos, de acuerdo a lo que dicen, por supuesto, pero hay cuestiones que uno puede apuntar y sugerir que tienen que ver con los cuidados compartidos, por ejemplo, en el caso de que haya niños o en el caso de que haya personas enfermas a las que haya que atender, que esto sea compartido, la distribución de las tareas del hogar, esto ya lo dijo Gabriela en su exposición, ¿no? Y también algo que me parece importante que son cómo se manejan los espacios privados o particulares, digamos, y sobre todo en aquellas casas o en aquellos hogares donde la gente está haciendo cuarentena y son espacios reducidos. Entonces, ¿cómo se puede organizar esos espacios de privacidad, digamos, ¿no? En casos que sean más graves, digamos, y que se lleguen a situaciones de daño físico o corre riesgo de vida, obviamente hay que hacer la denuncia. Y si la situación es crónica, y esto viene ya de antes, hay que averiguar cómo se da, cuáles son los ciclos, qué tan seguido se da, qué tan graves suelen ser, y orientar hacia realizar una denuncia si es necesario, ¿no? Que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí cuando nosotros hablamos de violencia familiar es muy amplio porque tenemos distintos grupos de riesgo. Una situación es la de los niños y otra situación es de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? En el caso de los niños, digamos, muchas veces los niños son tomados como objeto para descargar la irritabilidad y la agresión del adulto. O sea, no es que el niño tenga que portarse mal o hacer nada especial, digamos, se lo toma como objeto de descarga. Y hay algunos factores de riesgo, algunas situaciones, digamos, que provocan mayor irritabilidad en el adulto, ¿no? Por ejemplo, el llanto del niño, ¿no?
El llanto del niño va a remitir al desamparo del adulto y que muchas veces eso hace que este llanto sea insoportable, ¿no? Nosotros hemos visto en las noticias, ¿no? Estas situaciones que llegan a matar, digamos, ¿no? A un bebé porque no soportan el llanto. La deambulación del niño es otro punto, digamos, ¿no? De riesgo en el sentido de que, bueno, ya no está arriba de la mamá, upa, y que lo deja acá y el niño se queda donde yo lo dejo. No. Cuando el niño empieza a deambular y empieza a caminar, es todo un tema, ¿no? Hay que seguirlo, toca enchufe, rompe cosas, ¿no? Entonces acá sí es importante esto que decía Gaby, que esto tiene que ser compartido con alguien, ¿no? Eh, la escolaridad es otro factor de riesgo, ¿no? Porque en estos momentos la institución educativa ha delegado su función, ¿no? Al hogar, y esto suele traer complicaciones, ¿no? Esto le vamos a sumar la edad del niño, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño y más dependiente sea del adulto, corre más riesgo de maltrato, en el sentido de que esta persona puede estar irritable, cansada y trate mal. Cuando son más grandes, bueno, los niños pueden entretenerse o hacer otras cosas por sí mismos, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, cuando alguien hace una consulta, poder evaluar esto, digamos, si una mamá está sola con los hijos, cómo se maneja, qué edades tienen los niños, y si nosotros percibimos que un niño puede estar recibiendo algún tipo de maltrato, tenemos la obligación de denunciar. El maltrato a los niños es un delito y la ley 6.518, la ley provincial, nos obliga a hacer la denuncia, ¿no? Mucho más, obviamente, si se trata de un abuso sexual. Entonces puede ser que la consulta sea directamente por una situación de maltrato o que nosotros lo podamos deducir de la consulta que estemos haciendo que un niño pueda estar siendo maltratado. Otro punto es el tema de las mujeres, ¿no? Nosotros vemos que a diario siguen apareciendo los femicidios, ¿no? La mujer va a ser tomada como objeto y no como sujeto de deseo, y muchas veces cuando aparece algo de este sujeto deseante es donde suele aparecer, digamos, la violencia con mayor fuerza, ¿no? La violencia conyugal tiene un ciclo, ¿no? Generalmente empieza incrementando tensión, que puede aparecer, digamos, como una discusión, después insultos, hasta llegar a los golpes, y después aparece, digamos, un proceso de reconciliación y vuelve a empezar. Esto va a producir en la mujer, digamos, en su personalidad, como baja autoestima, puede provocar depresión, estados de alerta permanente, también culpa, está aislada por lo general de la familia ampliada, de las amistades y generalmente sin dinero, ¿no? Porque suelen depender económicamente del hombre. Entonces, todo esto nosotros tenemos que investigar cuando aparece este tipo de consultas y determinar el nivel, digamos. Por ejemplo, si nosotros vemos que se trata de una discusión o de insultos, bueno, tratar de ver la manera de evitar, digamos, ¿no? Engancharse en esas discusiones, seguir la discusión, ver cómo se puede hacer, digamos, para retirarse a tiempo de esa situación conflictiva, ¿no? Va a haber situaciones en donde se produzca un daño físico, donde ya hay que averiguar, por ejemplo, si la mujer tiene miedo que la golpee, si ya la ha golpeado otras veces, entonces hay que orientarla a hacer una denuncia. Yo que recomiendo que es importante pedir una referencia de algún familiar o de alguna persona que sea de confianza, ¿no? Para que podamos, si no nos podemos volver a conectar con esta mujer, solicitar a algún familiar o esa persona a ver si puede ponerse en contacto o que nos brinde algún tipo de información. Si la mujer no puede hacer la denuncia, lo puede hacer algún familiar o lo podemos hacer nosotros. Nosotros en el servicio de violencia familiar estamos trabajando, por lo general, digamos que yo me he puesto en contacto ahora y están trabajando
el Observatorio de la Mujer, que ustedes ya tienen los números, la División de Violencia de Género de la Policía de Tucumán, que depende del Ministerio de Seguridad, que es la que está en la Don Bosco 1800, y la Oficina de Violencia Doméstica, que es deber judicial, que funciona en tribunales, también están recibiendo llamadas. Y después está el cuerpo de abogados y la Secretaría de la Mujer, creo que también está recibiendo denuncias. Bueno, yo dejaría acá la exposición y me gustaría escuchar, leerlos, ¿no? Si tienen preguntas, si tienen dudas, que yo pueda colaborar. Los leo. No veo que se mueva acá. A ver. No sé si les ha dado alguna duda, si quieren que veamos algo. Yo creo que los números ustedes los tienen, ¿no? ¿Se escuchó bien? Sí, Fabiana dice, tengo la impresión de que hay muchos dispositivos telefónicos que apuntan a lo mismo, pero es muy difícil encontrar intervenciones que permitan alejar al agresor. Mira, nosotros hemos dado en contacto hoy con la psicóloga Adriana Herrera, que es de la División de Violencia de Género, y ella nos ha dicho que están tomando medidas, que la policía va, incluso en la OBD están tomando denuncias y que se están librando, ¿cómo se llama? Estas cuestiones, estos oficios, que lo estaban haciendo. Es complicado porque ya a veces, digamos, no estando en cuarentena, uno llama y la policía te dice que no tiene cómo ir, que no tiene los medios. Eh, hay que, hay veces que te dicen, bueno, podés hacer la denuncia en cualquier comisaría y yo creo que no es así, que hay que buscar los lugares que están especializados en el tema, ¿no? Me parece que en ese punto está la División de Violencia de Género y, por ejemplo, la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de Tribunales, tienen como la obligación de intervenir, ¿no? Y Daniel Toledo, hola Daniel, ¿cuáles serán las soluciones para la transición? Porque soluciones de fondo como un divorcio o la búsqueda de empleo ahora no son viables. Sí, claro. Este, bueno, se supone que cuando hacen la denuncia se apela a que el agresor se retire de la casa, digamos, ¿no? Eso sería lo más conveniente. O si esta mujer tiene algún lugar o algún familiar a donde pueda irse, digamos, se puede ir, pero generalmente, digamos, lo que se hace es sacar el agresor de la casa, este, apuntando a que esto funcione, ¿no? Hay lugares también que le suelen dar, este, la Secretaría de la Mujer suele dar en algunas ocasiones alguna ayuda económica en el caso de que sea necesario, por ejemplo, cuando salen de la casa o les suelen buscar algún lugar, pero no sé cómo estaría funcionando en estos momentos, tendría que averiguar, ¿no?
Mariana 10. ¿Te apoyas en un marco teórico específico para abordar esta temática? Me refiero al tratamiento con la mujer después de la denuncia. Bueno, nosotros en el servicio de violencia familiar, que esto ya sería el tratamiento, ¿no? Nosotros estamos hablando acá en el voluntariado, se hace una contención. Entonces, vos al hacer contención y tenés estas 3 llamadas, digamos, hay situaciones en las que tienes que ser como más directiva, ¿no? En ese sentido, digamos, cuando yo digo, bueno, se opera como terceridad para acomodar algunas relaciones, a veces que uno tiene que ser como más directivo y decir algunas cosas que van a ordenar ahí la relación. Cuando vos vas a hacer tratamiento es otra situación, ¿no? Nosotros trabajamos desde el psicoanálisis con perspectiva de género y en ese punto, digamos, no trabajamos con situaciones que sean de urgencia, digamos, generalmente son personas que ya han pasado, ya han hecho la denuncia, ya han resuelto la situación de urgencia y pueden acceder a un tratamiento, ¿no? Porque, bueno, este dispositivo no está hecho para eso. Aquí estoy de nuevo, se fue. Bien, ¿alguna otra pregunta? Son situaciones bastante complicadas, digamos, donde uno tiene que poder detectar el nivel de riesgo para hacer la intervención. No siempre va a ser necesario llegar al punto de denuncia, ¿no? Entonces va a haber otras situaciones que son leves, que vamos a poder con una intervención tratar de resolverlas. El problema es aquellas, digamos, que son mucho más complicadas. No, recién se me fue a mí, acá la transmisión. Entonces, esas situaciones de riesgo, digamos, donde nosotros tenemos que hacer una denuncia para que otro interceda y nosotros no lo vamos a poder solucionar. Sí me parece importante el hecho de pedirle, por ejemplo, un número de referencia de algún familiar o de alguna persona de confianza que también en el caso, digamos, que sea necesario podamos apelar, digamos, ¿no? Para que intervenga o para que vea qué es lo que está sucediendo y bueno, apostar a que estos números que estos números funcionen. Yo creo que son lugares que están funcionando la OBD y la comisaría de la Don Bosco, ¿sí? Que ahora, que estaba funcionando solo la policía y que ahora va a empezar a funcionar el equipo técnico para recibir las denuncias. Hoy, por ejemplo, estaba en contacto con el Observatorio de la Mujer, ¿sí? Con la licenciada Verónica Herrera, que ellas están recibiendo una denuncia de una mujer bueno, que ha tenido una herida de arma blanca por parte del marido y se fue esta mujer, se instaló en la casa de su hermano, entonces está con el hermano, digamos, y nos pidieron a ver si nosotros desde el servicio podíamos hacer una intervención, ¿no? Entonces estamos evaluando nosotros desde el servicio que podamos hacer tratamiento también telefónico, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar con esto, ¿no? Así que sí, Daniel, me parece que la OPD, que es Poder Judicial, tienen que intervenir, ¿no? Además es uno de los números que da la Fiscalía también de violencia familiar. Romy Medina, en caso de que la víctima haya tenido solo la posibilidad de un llamado y llamó al servicio,
Pedimos el número de referencia y podemos nosotros llamar a los teléfonos pertinentes a la situación. Sí, porque vos me decís en cuanto a la denuncia la puede hacer la misma mujer, la puede hacer un familiar o un vecino y la podemos hacer nosotros. En esta situación sí, podemos hacer nosotros la denuncia. María Natalia, con respecto a los niños se escucha mucha agresión hacia ellos. Los papás no están pudiendo contener y se ponen más violentos frente a las tareas escolares que más maestros y que exigen ser entregadas. ¿Recomendás algo con referencia a eso? Eh, Mira, con respecto a esta situación, digamos lo que nosotros hemos visto es que incluso lo habló Gabriela en su exposición anterior, como toda una cuestión de que la madre sea la que se encarga de las tareas domésticas del hijo, de la escuela y todo lo demás. Esto no debe ser así, tiene que ser compartido. Y la otra es que me parece que hay una mamá que está ansiosa, angustiada o alterada por esta situación y nosotros le tendremos que recomendar que haga lo que pueda, digamos, porque nosotros lo que tenemos que apuntar es a ver cómo se resguarda ese niño. Aparece también esta cuestión de la culpa, de que hay que cumplir, ¿no? Y bueno, ¿no? Me parece que uno por ahí, digamos, piensa, ¿no? Este tipo de intervenciones que a nosotros nos parece tan obvias, ¿no? Desculpabilizar a alguien y decirle, por ejemplo, que cuando el niño duerme tiene que descansar y no ponerse a limpiar la casa, algo que parece tan obvio, pero muchas veces eso desculpabiliza, digamos, el hecho de que alguien de afuera pueda venir e intervenir en esta situación, a veces que calma, ¿no? Yo sí confío en que la palabra calma. Eh, Así que bueno, me parece que ahí va a tener que sopesar o entre cumplo con la escuela y con el maestro o maltratan al niño. Entonces, bueno, apuntemos a que se hace lo que se puede. Dice cómo es el procedimiento a la hora de tener que realizar denuncia o tener que asesorar a la persona sobre eso y qué recursos o información podemos dar a la persona para darle calma hasta que obtenga una respuesta. Los números que nosotros tenemos, posiblemente a lo mejor con una intervención de este tipo, porque también hay que ver, ¿no? Si esta mujer está en condiciones de recibirte un llamado o no, si prefiere mandarte un mensaje por chat y no hablarte porque no tiene cómo hablarte. Y yo por lo general, digamos, nosotros recomendamos que en determinadas situaciones sean mujeres las que se comunican y no varones, digamos, ¿no? Porque eso puede llegar a empeorar la situación. Entonces, por ahí puede ser que te lleve más de media hora o que tengas que llamar 3 veces y ver cómo se puede hablar o si prefiere mandar mensajes. Y en ese punto hay que darle, digamos, le podés dar los teléfonos si ella está dispuesta a hacer la denuncia. Es más, ahora puede salir, digamos, de la casa, a hacer la denuncia, puede salir de la casa, digamos, se considera como una excepción, como situaciones de excepción. Y si no, puedes llamar por teléfono o podés hacer vos la denuncia. Si ella está de acuerdo en que la hagas vos, podés hacer vos la denuncia, ¿no? Los teléfonos creo que los tienen ustedes, esto que venimos hablando, ¿no? Preferentemente la División de Violencia de Género, la OVD, o incluso si uno quiere pedir asesoramiento de cómo se puede realizar o qué está funcionando, también puede hablar al Observatorio de la Mujer y pedir asesoramiento, ¿no? No sé si con eso te respondo, ¿no? Y a veces, digamos esto, ¿no? De esperar una respuesta, ¿no? Bueno, creo que hay el sistema también nos lleva a puntos como este, de impotencia, diría, ¿no? Cuando no funciona. Pero bueno,
apostemos a que funcione. Dicen un par de casos aquí en el sur de la provincia que también hay OBD. Las 2 veces que sugerí a las consultantes que recurran a ese sector judicial de violencia doméstica, los 2 casos no las recibieron por considerar que no están lesionadas, golpeadas o con heridas visibles. ¿Qué hacer ante esto cuando la ley no interviene si las personas no están golpeadas o heridas? Eso es todo un inconveniente también, ¿no? En este punto, digamos, se supone que están capacitados y que está contemplado en la ley la violencia emocional y la violencia psicológica, digamos, ¿no? Eh, no deberían por qué no tomar esa denuncia, ¿no? Porque no es necesario que lleguen con golpes y lesiones, eso es lo más fácil de detectar y es lo más fácil de recibir, digamos, ¿no? Pero no es necesario que lleguen a esa instancia, ¿no? La ley incluye, digamos, ¿no? La violencia emocional, ¿no? Así que deberían recibir la denuncia en ese caso, ¿no? Yo creo que si en esas instancias, digamos, si la OBD no responde, bueno, habrá que llamar a otro lugar, digamos, ¿no? Eh, que, que pueda, digamos, entender la situación, digamos, porque no sé por qué no podrían, no las conozco. Yo conozco esta de acá, de Capital, digamos, cómo está funcionando. Hay otras que son nuevas, no sé si tendrá que ver con eso, con la formación y la capacitación que puedan tener el personal que esté ahí, pero deberían recibir la denuncia igual, ¿no? Dale otro número, que llame al OBD de acá, ¿no? Habrá que insistir. Nosotros insistimos hasta que alguien nos escucha. Nosotros insistimos, digamos, ¿no? Eso también se llama lo que veíamos el otro día en el curso, que al final tuvimos un solo encuentro, ¿no? Pero que se llama la ruta crítica, ¿no? Cómo van pasando de oficina en oficina en oficina. Este, que muchas veces sucede eso, digamos, pero me parece que no hay que dejar de insistir, no hay que insistir. Sí, sí, nos poner en contacto, ver quiénes son los que están ahí, este, para hacer las derivaciones, los podemos hacer nosotros directamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la OBD está altamente capacitada. Yo lo que te digo es que hay OBD nuevas que están funcionando en el interior y que no sé cómo están funcionando, ¿no? Digamos, no, la verdad que desconozco, pero generalmente, por lo menos lo que nosotros vemos acá, sí está altamente capacitado en el tema, claro. Mm. Dice todo llega, sí. Eh, las situaciones de violencia familiar, digamos, no todas son, o sea, son de distinta gravedad, ¿no? Este, pero eso no implica, digamos, que por ahí cuando comienzan, ¿no? Con discusiones o con maltrato emocional, con insultos, ¿no? Puedan llegar a situaciones más graves. Entonces hay que atenderlas en el momento en que se hace la denuncia, ¿no? Este, mm,
Dice cómo sería el procedimiento a seguir para hacer la denuncia. Hay que llamar a esos lugares, ¿sí? Ahora están haciendo atención las denuncias telefónicas, incluso en situaciones de alto riesgo pueden hacer la denuncia mandando WhatsApp si no pueden llamar, ¿no? Hay que llamar a esos lugares y ahí te toman la denuncia. Que no vean lo verbal como agresión está muy naturalizado. Que ellas no pueden detectar, digamos que no pueden aceptar esa situación como violencia, sí, sí. Bueno, ese es todo un trabajo, digamos, ¿no? Que no sé si fácilmente se pueda resolver en estas consultas, poder llegar, digamos, a aceptar que esa situación es de violencia, ¿no? Está muy naturalizado, está como aceptado incluso, digamos, porque vos acá vas a tener que se entrecruzan, digamos, ¿no? Estas cuestiones culturales y la historia de cada sujeto en esto, y que muchas veces esto, digamos, no puede estar que esa es una situación de violencia. Eh, y es muy complicado trabajarlas, por ahí lleva un poco más de tiempo, ¿no? Poder marcar que eso puede ser que eso es una situación de violencia. Gabriel me dice, se lee mi pregunta, no la vi, Gabriel, ¿a dónde está? No, si la podés hacer de nuevo porque no la vi. No me aparece. Si podés hacer de nuevo, Gabriel, tu pregunta. Por lo general es un tema complicado de trabajar, implica tener mucha paciencia por estas cuestiones, ¿no? De la naturalización, que uno puede decir una cosa y el paciente y el consultante no lo ve así, ve el riesgo muchas veces en el que está. Eh, Cuando hay situaciones de golpe, digamos, un insulto, no lo toman como algo de riesgo. Este, no, yo sigo sin ver la pregunta de Gabriel. Así que Janina, si vos la podés repetir a la pregunta. Si me puede repetir la pregunta de Gabriel. En estos momentos, mientras tanto les voy comentando, en estos momentos lo que nos dicen es que muchas veces cuando la mujer va a hacer la denuncia en estos lugares, por ejemplo, en la división de violencia de género, después tiene que ir a hacer como ratificar esta denuncia. En estos momentos no es necesario, sé que están saliendo medidas sin fecha de vencimiento hasta que la cuarentena. Podríamos hacer cuando hay algunas situaciones leves? Esta es la pregunta que podríamos hacer cuando hay algunas situaciones leves
de violencia, o sea, violencia o maltrato psicológico verbal, y esa persona no lo puede manejar al agresor. Eh, bien, en esas situaciones el hecho de que sea una situación de maltrato psicológico o verbal no significa que sea leve, ¿no? Porque a veces se ha inducido personas hasta cometer suicidios, digamos, ¿no? Pero vamos a ver en los casos que sean leves o que se puedan manejar o que tengan que ver con esta situación particular, como hemos dicho, que estamos viviendo, bueno, se le puede dar algunas indicaciones como estas, o sea, no engancharse en las discusiones, tratar de evitar las situaciones conflictivas, poder callarse y retirarse a tiempo. Yo creo que debemos que se pongan en contacto, digamos, personas de confianza, porque son generalmente mujeres que están aisladas, no tienen con quién hablar o con quién comentar con lo que está sucediendo. Entonces es importante que nosotros insistamos en esto, en que ellas hagan una mínima red de contención en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Y a veces la intervención de un tercero, ¿no?, hace que esta situación se modifique, ¿no? A veces la mujer, con hacer la denuncia, eso suele parar, a veces con que se entere un familiar, esa situación se suele modificar o suele parar, porque este hombre se ve observado, entonces puede cambiar algo de la situación cuando las situaciones son leves, ¿no? Bien, no sé si respondo en algún punto esto, ¿no? Siempre la intervención de un tercero puede llegar a acomodar la relación cuando esto es leve, ¿no? Que la mujer pida ayuda es porque se está dando cuenta de que, como saliendo de esta naturalización y dándose cuenta que aquí hay algo que no funciona. En ese caso también es importante remarcarle que sí tiene razón, que eso no tiene que ser así o que eso no es lo que corresponde y que es acertada, que está en una situación de maltrato, ¿sí? Y que después, digamos, o en algún momento tendrá que hacer un, un tratamiento o tomar una decisión con respecto a eso, ¿no? Eh, no sé si con eso te respondo, digamos, un poco a lo que vos me estás diciendo. Yo estoy, estoy tratando de dar respuestas desde este lugar que ustedes tienen de asesorar desde estas tres llamadas. Esto en un tratamiento se toma de otra forma, digamos, ¿no? Estamos hablando desde las respuestas posibles en este momento, en esta intervención que ustedes están haciendo. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. Espero que les haya servido, digamos, ¿no? Estas cuestiones que hemos estado tratando acá. Si hay después alguna situación en particular que quieran comentar, digamos, este, me puedo pasar mi teléfono y lo vemos. Bueno, si no, también lo pueden ver con sus tutores. Bueno,
a no desalentarse, a seguir apostando, ¿sí? Es un tema que hay que, este, dice, tal vez podrías explayarte un poco sobre la cuestión del tratamiento por fuera de la situación de cuarentena. Bueno, el tratamiento ya es, digamos, no, el tratamiento ya es otra cuestión, digamos, porque en ese punto ya no tenemos un tiempo, digamos, limitado, ¿no? Con lo cual tenemos tiempo para trabajar esto, digamos, ¿no? Cómo se entrecruza estas cuestiones que venimos viendo, culturales, de estereotipo de género, y cómo se entrecruzan, digamos, con las historias personales, digamos, ¿no? Que hacen que puedan llegar a repetirse estas situaciones, ¿no? Pueden ser mujeres que ya vengan de historias, digamos, ¿no? De familias con violencia de género, entonces tratar de ver, digamos, cómo se va repitiendo, cuál es el lugar que va ocupando la mujer en esa historia familiar, digamos, ¿no? Este, y bueno, ¿no? Por qué está en la situación en la que está, cómo puede hacer para modificarla, porque después aparecen todas otras cuestiones, digamos, ¿no? De la repetición de la situación de la violencia familiar que viene, que puede ser histórica en su casa, hasta situaciones que después pasan a ser maltratadas por los hijos, por ejemplo, ¿no? Que es toda una complicación, ¿no? Aparecen dificultades para poner los límites. Eh, entonces, digamos, perdón, estaba leyendo, ¿no? Entonces esto lleva, digamos, el tratamiento en el uno por uno. Lo que sí estamos viendo nosotros es cómo las mujeres más jóvenes pueden denunciar más fácilmente que las mujeres mayores, y yo creo que eso tiene que ver, digamos, con el atravesamiento de discursos, ¿no? Que tienen que ver con derechos, que estos discursos sociales, digamos, ¿no? Que entonces las mujeres más jóvenes denuncian más fácilmente que las mujeres mayores, donde sí encontramos todavía esta cuestión que dicen siempre, familia, de sostener un padre, ¿no? Que bueno, que ahí también uno trabaja, ¿no? ¿Qué padre se sostiene? Mm. Sí, sí, Silvia, estoy de acuerdo, digamos, porque son como intervenciones bastante eficaz y que muchas veces generan estas, digamos, de que uno generalmente que dicen, bueno, no entiendo cómo esa situación, no entiendo cómo, no han hecho la denuncia antes, no entiendo cómo, bueno, este, bueno, hay mucha, aquí preguntaban por la bibliografía, hay mucha bibliografía, digamos, en relación a la violencia familiar, este, situación a la violencia de género. Nosotros estamos trabajando mucho en la línea que está trabajando Irene Meller, Friedman, Volnovich, que son, digamos, que están trabajando la cuestión del psicoanálisis y el género. Hay un libro muy lindo de Bocardo también, digamos, ¿no? Que habla de todo esto, de la culpa, de la negación, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que comentaba acá la compañera, ¿no? Esto que ven algo como naturalizado. Bueno, muchas veces aparece esta negación, ¿no? O sea, después que han hecho la denuncia, dicen, bueno, no es para tanto, él me quiere, ¿no? Y bueno, son vínculos que se analizan después en el tratamiento, digamos. ¿Alguna otra cosa?
No sé, Silvia, vos si se te ocurre alguna otra cosa que podamos aclarar. Silvia Polti también está trabajando conmigo en el servicio de violencia familiar de la facultad. Bueno, no sé si quieren que comente algo más. Bueno, la cuestión que me parece que tenemos que tener en cuenta como para redondear un poco, poder detectar si esta situación, poder, digamos, entonces, redondear un poco y decir que vamos a detectar si esta situación tiene que ver con esta situación de encierro y de contexto actual o si es una situación crónica. De acuerdo a eso, vamos a ver si se trata de una situación leve o si se trata de una situación grave. Si se trata de una situación leve, con una intervención de nuestra se pueden llegar a acomodar los vínculos. En el caso de que sea una situación más grave, será necesario hacer una denuncia. La denuncia la puede hacer la mujer, algún familiar o la podemos hacer nosotros. ¿A qué números? A estos que ustedes tienen del Observatorio de la Mujer, la División de Violencia de Género, la Oficina de Violencia Doméstica. Se supone que tienen que recibir las denuncias de todo tipo de maltrato, no solamente los físicos, sino también los emocionales. Y habrá que insistir en que que se reciba la denuncia, ¿sí? Y ver, digamos, con intervenciones a veces hasta directivas, cómo podemos que sean niños y en el caso ya de estas situaciones más graves, digamos, bueno, que las mujeres puedan evitar estas situaciones conflictivas o de contestar y engancharse en las discusiones, por lo menos hasta que pase esta situación. Y siempre tratar de que estén en contacto con la familia ampliada o con alguna persona de su confianza, digamos, que les permita una salida, digamos, ¿no? A esta situación. Sí, hay que pensar caso por caso. Sí, sí. Bueno, no sé si necesitan hacer que haga algún aporte más, Fabiana. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si les parece, ¿no? Está. María Victoria, diga. No sé si se corta la transmisión, ¿ustedes me ven bien?
Dice, todos tengamos los números de referencia, acciones a mano. Sí, a los números los tienen, ¿no? Yo vi que los tienen a los números. Victoria, no termino de ver tu pregunta. Gracias, Ana. Me dices que la derives. ¿Te parece acertado? No entiendo la pregunta porque me aparece cortada. Si me parece acertado que cuando vos recibas este tipo de consultas la derives a la paciente, que la derives no sé a dónde. Eh, a- no termino de entender la pregunta. Vos le podés sugerir derivarla a dónde. ¿Sería el laboratorio de la mujer? ¿O derivarla? Sí es importante que ustedes en estas situaciones hagan una recomendación de que va a ser necesario, de que haga un tratamiento para que pueda salir o resolver esta situación. Es importante que ustedes lo digan. Ay, Victoria, está todo entrecortado. Lástima que no podamos hacer las preguntas de otra forma. Me dices que la derivaste. ¿A dónde la derivaste? Bueno, no, leo entrecortado. Leo la derivé, sí, por supuesto. Este, no leo. Bueno, no sé si quieren que vayando acá. Bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer, y esperando que también los números con los que contamos puedan ayudarnos a resolver estas situaciones, ¿no? Les agradezco a todos, digamos, agradezco este espacio este, para poder comunicarme con ustedes y también les agradezco a ustedes que hayan estado acá. Así que bueno, yo me quedo en casa. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, podemos finalizar. Ah, bueno. Estoy trabajando, es un servicio de violencia familiar que abrimos en el Hospital Escuela de la Facultad de Psicología de la UNT. ¿Sí? Depende del centro de extensión, ya lleva 2 años y estamos trabajando específicamente con violencia familiar y no son personas
de la violencia de género, de la mujer, no, recibimos derivados, o sea, después que se ha resuelto toda la instancia de riesgo, se derivan a tratamiento. Sí, cómo no. 56 81 59. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.